Buenas tardes, otra vez gracias por estarnos acompañando en este programa denominado Diálogos. Les damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos como invitado a nuestro amigo y compañero Paul. Él es biólogo egresado de ITESI, igual que Richie y pues su servidor, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que en la actualidad causa bastante controversia, pero sobre todo es un punto vital que debemos atender, que viene siendo el calentamiento global y el cambio climático. En esta ocasión, Paul, que conoce sobre el tema varios aspectos, y pues Richie y yo, que también conocemos un poco del tema, vamos a estar dando una opinión y unos cuantos datos sobre esto que es el cambio climático, cuáles son sus afectaciones, de dónde proviene y en sí por qué es importante tratarlo. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros, Paul. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Richie, gracias también. Esta vez en Diálogos. Ya me conocen, bueno, los 40 personas que nos ven ya saben. Sí, ¿verdad? Bueno. Y bueno, quisiéramos empezar dando la definición o en sí qué es el cambio climático, el calentamiento global. ¿Es lo mismo cambio climático a calentamiento global, Paul? No, no es lo mismo. El calentamiento global es un fenómeno que estamos experimentando actualmente y el cambio climático es la consecuencia de este fenómeno del calentamiento global. Oh, ok. Entonces son cosas aparte, ¿no? Son cosas diferentes que están estrechamente relacionadas la una con la otra. Una sería como la causa y otra como la consecuencia, ¿no? O sea, Así es. Que obviamente y por lógica tienen en sí misma su propia consecuencia. En el caso del calentamiento global, ¿cuáles serían esas principales causas que lo provocan? ¿Qué es lo que provoca que el planeta, o en apariencia, o a lo que se conoce o lo que hemos escuchado, qué es lo que ha calentado al planeta, por así decirlo, ¿no? No es que esté cachón, sino, ¿qué es lo que ha calentado a este planeta Tierra? Pues primero es importante recordar los conceptos básicos que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria tal vez, empezando por el efecto invernadero. El efecto invernadero es un término que se dejó de utilizar para referirse al calentamiento global, porque el efecto invernadero no es algo malo, ¿no? El efecto invernadero es este fenómeno en el cual la atmósfera de la Tierra, el vapor de agua y los demás gases que componen la atmósfera de la Tierra, atrapan los rayos del sol. Los rayos del sol llegan con una intensidad, con alta energía a la Tierra y pueden atravesar esa capa. La superficie de la Tierra y del agua absorbe ese calor y libera un residual en forma de luz infrarroja, que tiene menor energía y que tiene una longitud de onda menor. Y entonces esa luz infrarroja ya no puede escapar. Algunos rayos alcanzan a escapar, otros no. Eso hace que se mantenga una temperatura promedio a pesar de que tenemos día y noche, ¿no? Entonces el efecto invernadero es algo bueno y se llama efecto invernadero porque en los invernaderos de cristal ocurre exactamente el mismo fenómeno. Entran los rayos de luz altamente cargados de energía y con una longitud de onda amplia. Los objetos dentro del invernadero lo absorben y liberan energía en forma de rayos infrarrojos con menor longitud de onda, que se quedan atrapados por el vidrio y hace que la temperatura dentro del invernadero sea más cálida que afuera del invernadero. Normalmente los invernaderos, como dices, se utilizan para eso. Entonces, bajo ese supuesto, entonces, ¿por qué sería malo que se establezca una temperatura mayor? Asimilando nuevamente al caso de que las plantas crecen mejor en invernadero, por eso usan los invernaderos. Sí, efectivamente, pues, repito, el efecto invernadero es algo bueno y es lo que ha permitido que exista la vida en el planeta Tierra. Mantiene constante, ¿no? La temperatura, sí, que es lo que se busca. Por eso no hay cambios bruscos. No hay cambios bruscos, como en un desierto, ¿no? Que está desprotegido de vegetación, de masa, de biomasa, que al final de cuentas no hay una regulación de la temperatura y se escapa en la noche bastante energía y en el día pues absorbe bastante, ¿no? Bueno, yo imagino que tiene que ver con mantenerla constante en la temperatura para no afectar los procesos homeostásicos de diferentes organismos.
De hecho, fíjate, ahorita que mencionas eso, Paul, ¿tú conoces lo que es el albedo? Pues ahorita estábamos platicando un poquito al respecto. Sí, tú comenta. Okay, pero les voy a dar una explicación de lo que es el albedo. El albedo es el porcentaje de radiación que un objeto, dependiendo de su constitución, va a reflejar. Y bueno, les quiero dar una información bastante importante. Fíjense, la nieve fresca, la nieve después de una tormenta invernal, es la que tiene un mayor número de albedo, o sea que refleja entre el 80 y el 90% de la radiación captada por la luz solar. Entonces, esto tiene que ver mucho con los polos y su importancia, porque también si tenemos un exceso de calor, aumenta la temperatura. Digo, un exceso de captación de radiación aumenta la temperatura. Y bueno, contrastándolo con la hierba o el suelo desnudo, que solamente refleja un 25% la hierba desnuda, o sea, sin árboles, sin arbustos, y el suelo desnudo refleja solamente un 17% de esa radiación. Y el asfalto fresco, que es lo que más usamos para la construcción de calles, de carreteras, solamente refleja un 0.4% de la radiación, algo que también tiene que ver con las ondas de calor en las ciudades y las denominadas parrillas en las ciudades, que hace que aumente el calor. Esto tiene que ver también por un efecto de la física denominado calor específico de las cosas. Entonces, pues el albedo es muy importante, y es muy importante los polos, que ahorita vamos a entrar a continuación, pero quería darles esta información hablando del efecto invernadero, de lo que es el albedo y cómo funciona la física, cómo funciona este proceso descrito por la física, que nos ayuda a mantener también regulada la captación, la retención, pero también la expulsión de ese exceso de radiación que el sol nos manda, porque realmente el sol manda muchísima energía que no es ni utilizada, el 1%, pero también es malo tenerla almacenada. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al efecto invernadero, efectivamente el efecto invernadero ha sido, bueno, estamos a favor del efecto invernadero. El problema es cuando la atmósfera del planeta Tierra permite que se escape una cierta cantidad de esa radiación, y durante la noche se escapa más de esa radiación porque pues no se está acumulando en los objetos. Pero si hay un efecto invernadero muy pronunciado, entonces podemos llegar a tener un problema. Y si les preguntara ahorita rápido qué otro planeta del sistema solar creen que tiene un efecto invernadero, ¿cuál sería? No, pues no sé, de entrada tendría que tener atmósfera, ¿no? Sí, Una atmósfera con estas cualidades que estás mencionando. Pues el planeta, varios de estos planetas tienen efecto invernadero, pero el planeta clásico para ver lo que puede pasar con un efecto invernadero catastrófico o exagerado es Venus. Venus es un planeta que tiene más o menos el mismo tamaño que la Tierra, pero tiene una alta concentración de gases en su atmósfera. Tiene muchas nubes que protegen su atmósfera. Estas nubes son de gases altamente tóxicos para los seres humanos, como dióxido de carbono, metano, ácido sulfúrico y demás barbaridades. Y entonces en Venus la temperatura de la superficie del planeta es extremadamente alta, es incluso más alta que en Mercurio, a pesar de que Mercurio está más cerca del Sol. Esto por ese efecto invernadero. De hecho, si mal no recuerdo, lo vi en un programa de Nat Geo, sobre el universo. Venus no alcanzó a prenderse, a tomar forma de una estrella por la masa, ¿no? Pero en sí, ¿es Júpiter? Sí. Júpiter es el que no alcanzó por la masa a formarse como una estrella, ¿no? Sí, que son planetas extremadamente grandes, formados por gases que se esperaría que colapsaran a una estrella, pero no tienen la suficiente masa y se quedan así como, les dicen, gigantes cafés, ¿no? Okay. Pero Júpiter todavía le falta para llegar a ese punto. Bueno, y hablando ya nuevamente del efecto invernadero, por ahí se escucha, conocemos, hemos oído mencionar los famosos gases de efecto invernadero, que es lo que nos estás comentando, en este caso de Venus. Está lleno, me imagino, de ese tipo de gases. ¿Cuáles son esos principales gases de efecto invernadero? Quiero
suponer que algo de esto que mencionaba Vic, del albedo y todo eso, va en relación a este tipo de elementos que tienen esta capacidad de absorber, retener las radiaciones solares que aumentan a su vez la temperatura. De estos que él mencionaba, ¿forman parte de esos componentes, esos gases de efecto invernadero, o cuáles serían los principales? Porque yo por ahí escuchaba que en realidad el principal gas que contribuye al efecto invernadero pues realmente es el vapor de agua, no es como que el dióxido de carbono, el que decías clorofluorocarbonados ni nada de eso, sino el vapor de agua, que puede ser lógico obviamente porque pues la mayor parte del planeta es agua, entonces tiene su lógica. Así es, en efecto el gas de efecto invernadero más fuerte que existe sobre la Tierra es el vapor de agua. ¿Como cuánto aproxima en cifras porcentuales? 0.6 de albedo. No, pero en cantidad de porcentaje que se encuentra ahí. Pues no tengo el porcentaje a la mano, pero sí se... Yo se me supone que o en la teoría de que es de hecho de 99 punto y algo %. No quiero aventurarme a decir que sea verdad. De la atmósfera no, porque tan solo el oxígeno es el 27%. No, de gases de efecto invernadero. De todos los que existen, yo estoy con que 99 punto y fracción es precisamente el vapor de agua. El resto de ahí lo compone dióxido de carbono, metano, etcétera, todos los demás que nos pueden. Así es. En efecto, el vapor de agua es el mayor, el gas que contribuye más fuertemente al efecto invernadero. Es el que retiene la mayor cantidad de calor en la atmósfera, es el que permite que se mantengan equilibrados las temperaturas en el suelo. Pero hay algo muy importante que tal vez si uno se pone a platicar con alguien que no crea en el calentamiento global o en el cambio climático, podría ser un argumento que te darían, ¿no? Pero pasa algo muy interesante con el vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua en la atmósfera se mantiene más o menos estable, no fluctúa de maneras dramáticas. ¿Por qué? Porque pues si aumentas la cantidad de agua en la atmósfera, pues lo que pasa es que se satura la atmósfera y pues llueve. Igual cuando estas grandes concentraciones de vapor de agua pasan por zonas más frías, igual se condensan y llueve. Entonces hay un equilibrio constante gracias al ciclo del agua, que volvemos a la primaria, y pues se mantiene, ¿no? Entonces sí es el mayor el que contribuye de mayor forma. Eso me trae a otro paradigma, bueno, al paradigma de que si el agua es un recurso renovable o no renovable, pero bueno, yo creo que podemos platicar de eso otro día. Pero ahorita me okay, perdón. Sí, no tenemos tantos escapes de agua del planeta, ¿no? Entonces siempre más o menos tenemos la misma concentración de humedad en la atmósfera, en diferentes partes de la atmósfera, ¿no? Y esto se ha venido midiendo a lo largo de muchos años por diferentes instituciones, por diferentes métodos, ¿no? Ahora, pasando del efecto invernadero, hablando de otros gases de efecto invernadero, pues también está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el gas metano, el ozono, todos esos son gases de efecto invernadero. Ahora, pasando a lo que es el calentamiento global, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que pues la temperatura está aumentando a nivel global año con año. Esto de igual forma se ha estudiado desde hace muchos años, desde principios de los 70s, a menos que me equivoque, pero definitivamente en los 80s ya se estaba estudiando y ya se estaban viendo estos patrones en los que cada año era más caliente, y empezando a buscar una razón por la cual la temperatura promedio global fuera más caliente, pues se vio que correlacionado positivamente con este aumento de temperatura estaba un aumento en la concentración de dióxido de carbono y de monóxido de carbono en la atmósfera. Entonces viene la revolución industrial en 1800 y empezamos a quemar combustibles fósiles como si no hubiera un mañana. Los combustibles fósiles pues son sustancias que tienen mucho carbono, y cuando las quemas pues producen vapor de agua y dióxido de carbono, ¿no? Entonces el aumento de este dióxido de carbono pues se empalma muy bien
con el aumento de las temperaturas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, en vez de tener una temperatura estable con pues las mismas variaciones de temperatura que se habían visto durante muchos miles de años, lo que empieza a pasar es que cada año empieza a ser un poquito más caliente y un poquito más caliente, y cada año echamos un poquito más de dióxido de carbono, y junto con la revolución industrial vino una explosión demográfica, y con la explosión demográfica viene más quema de combustibles fósiles. Entonces empieza a aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta el punto de que ahorita tenemos una concentración de casi 400 partes por millón. O sea, esto quiere decir que por cada millón de moléculas que hay en el aire, 400 son de dióxido de carbono. Ahí